Lucas 1 y vamos a estar en versículo 57. Hasta ahora hemos escuchado cómo Zacarías respondió cuando el ángel Gabriel le dio el anuncio que su esposa iba a tener un hijo ya en su vejez. Ellos como viejitos iban a experimentar por fin esto y que iba a ser algo que iba a cambiar como venía la historia, que esto ya estaba introduciendo una nueva etapa humana, realmente que ya vendría el Salvador. Y Zacarías no creyó, decidió no creer. Y después de eso vemos el anuncio que dio a María, vemos como Elizabeth reconoce cuando María la visita, igual Elizabeth está creyendo, ella siente cómo salta el niño en su vientre, entonces ella dice, esto es mano de Dios. Ahora, Zacarías no dudó después que era mano de Dios porque quedó mudo. Ya más de 9 meses tenemos a Zacarías mudo y no ha podido realmente ser parte de la conversación, pero hoy lo vamos a volver a ver y también escuchar y vamos a ver qué sucede cuando el mudo habla. Entonces, versículo 56 dice, por ejemplo, que se quedó María con ella, con Elizabeth, como 3 meses, después se volvió a su casa, allá en Nazaret, en el norte, en Galilea. Ellos están en el sur, al sur de Jerusalén, en los montes de Judá. Y dice versículo 57, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Y algo que necesitamos empezar a captar en todo eso es que cuando la misericordia de Dios atraviesa tu vida de esta manera, algo diferente sucede, algo que ya va a cambiar lo que sigue, ya la rutina y todo el rumbo ya marcado ya va a ser diferente. Cuando eso sucede, realmente lo que produce es regocijo alrededor, se regocijan, dicen, no, pues no puede ser, eso es tremendo. Entonces, Dios engrandeció para con ella su misericordia. Otra persona que habla de eso es Jeremías. En Lamentaciones dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces, inagotable misericordia, pero aquí dice no solo inagotable, sino Dios aún en eso engrandeció para con Elizabeth su misericordia. Fuera de tiempo, fuera de posibilidad, fuera de que ellos realmente ya no esperaban ser papá y mamá. Ellos no esperaban ni siquiera algo bueno para ellos en este sentido de ser papás, pero mucho menos estaban esperando que esto cambiara la historia humana. Que Juan, después llamado Juan el Bautista, que él llegara a preparar el camino para el pueblo de Dios en esto. Entonces, Dios había engrandecido para con ella su misericordia. Ahora una pregunta. Cuando todos están escuchando tus noticias, ¿qué es lo que produce? Eso es una buena forma para saber realmente quién soy y cómo realmente pienso y me desenvuelvo entre los míos, mis amigos y demás. Cuando vas a tu desayuno con tus amigas, cuando estás en Facebook, cuando estás en el teléfono, cuando estás como hombre en tu grupo de rendición de cuentas o algo así, simplemente conviviendo como somos, seres humanos, familia y demás. ¿Qué es lo que produce tu convivencia con ellos? ¿Qué es lo que produce? Porque al ver lo que Dios estaba haciendo con Elizabeth, se regocijaron, produjo regocijo. Entonces, ¿a dónde les conduce el estar platicando y conviviendo conmigo? ¿A dónde les conduce eso? Entonces yo me tengo que examinar a la luz de eso, es decir, bueno, realmente es lo que yo estoy conversando, lo que yo estoy platicando, lo que yo demuestro, lo que es mi tema, por decir, es la misericordia de Dios de manera que produce regocijo en los que me escuchan. Es muy importante, porque si no puede estar produciendo enfado, agobio, depresión, incredulidad. Entonces checa eso. Cuando terminas de visitar con alguien, de platicar, de echar cotorreo con alguien, ¿cómo están? ¿Están mejor? ¿Están llenos de regocijo? ¿Están con un panorama de la misericordia de Dios en tu vida y alrededor de tu vida? ¿O están todos así como ya chupados? Porque a veces es eso, o sea, si yo no estoy recibiendo y viendo la misericordia de Dios en mi vida, estoy tomando algo de ti para sobrevivir. O sea, yo estoy así con una manguera tomando tu vida porque no estoy recibiendo nada de Dios.
Y no es porque Dios no lo haga, es porque yo no lo estoy viendo. Ahora, Zacarías no creyó, decidió no creer. Y ha estado mudo durante más de 9 meses. Vamos a leer. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Ahora, algo muy importante con eso. Cuando Dios hace algo en tu vida, cuando la misericordia de Dios es engrandecida en tu vida, va a cambiar cosas, va a cambiar lo que venía sucediendo, va a cambiar de rumbo, va a cambiar de panorama. Y cuando Dios hace cosas así, otra cosa es que va a romper los usos y costumbres un poco. Naturalmente, Zacarías, y así pensarían todo, pues le va a poner Zacarías a su hijo para que siempre no desaparezca el nombre Zacarías de este entorno, o sea, que no desaparezca. Muy importante es poder rezar el Kadesh cuando alguien muere, que su hijo pueda decir el Kadesh en el funeral, que es que Dios lo declare justo, que Dios lo tenga por justo al difunto. Y necesitas a alguien que tú has transmitido la promesa de redención y perdón que tú recibiste, como Abraham lo transmitió a Isaac, Isaac a Jacob y así, que alguien a quien tú lo transmitiste puede recordar a Dios. Acuérdate de tu siervo. El ladrón en la cruz no tuvo quien le dijera Kadesh, él sabe que él va a morir. Entonces le dice al único amigo que encuentra, dice, Señor, cuando vengas en tu reino, ¿qué? Acuérdate de mí. Que tú digas el Kadesh, que tú me declares justo. Y creo que le atinó más que tú y yo, ¿verdad? Porque fue directo con el único que se va a acordar de él en el día de juicio, con Jesús mismo. Ahora, entonces le preguntan, dice, no, se llamará Juan. ¿Cómo lo sabe Elizabeth? Porque el ángel Gabriel le dijo a Zacarías, Zacarías lo transmitió a su esposa Elizabeth. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Juan significa Jehová ha regalado o ha brindado o hasta ha bendecido. Entonces Juan, y muchas veces decimos, ay, no le vamos a poner Juan. Juan es muy común y corriente. Pues por una razón, es un buen nombre y suena mucho mejor que algunos nombres. O le ponen un nombre de un futbolista brasileño y pobrecito el resto de su vida, y si no juega fútbol, pues peor para él, ¿no? Y toda la vida ya es el ingeniero y tiene un nombre rarísimo y pues díganle Juan. Entonces se llamará Juan, pero cambió el rumbo, cambió el panorama, cambió lo que venía haciendo. Dios cambia la melodía a partir de hoy en esto. Entonces le preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Ahora Gabriel le dice a Juan, vas a permanecer mudo hasta que esto cumpla. Ok, entonces ha estado mudo, pero ahora entendemos que quedó sordo. Zacarías, si lees tu Biblia con calma y no como un ejercicio, no como checar tarjeta con Dios y nada más, pues ya cumplí, 1, 2, 3 por mí, ya leí mi Biblia hoy. Si lees detenidamente, tranquilamente, como conversando con alguien y dejas, entonces dices, le preguntaron por señas. Quiere decir que también quedó sordo. A buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Entonces quedó no solo mudo, sino sordo. Entonces durante más de 9 meses, Zacarías no ha estado en la conversación. Llegan a comadrear con su esposa, traen los chambritas y ahí dice, pues va a ser niño. ¿Cómo sabes, Elizabeth, si no tenemos ultrasonido? Es el año 1. No hay ultrasonido. ¿Cómo sabes que va a ser niño? Es que el ángel le dijo a mi esposo. Y nadie le puede contradecir porque es una viejita y ya va a tener bebé. O sea, no, pues algo sobrenatural está sucediendo. Como tú digas, Elizabeth, va a ser niño. Entonces todos le regalan sus chambritas azules, su gorrito azul y todo así. Y están comadreando y Zacarías está fuera de la plática, fuera de la conversación. No oye y no puede hablar. Ahora, cuando a alguien le ha pasado que por un accidente o por una embolia o alguna situación así pierde el habla, normalmente sienten mucha frustración y mucho enojo y desesperación porque no pueden verbalizar. Y parte del problema es que no pueden ni siquiera ordenar
sin hablar. Como es nuestro cerebro, no puede ni siquiera ordenar los pensamientos, verbalizar en su cabeza para poder decirlo. Y quedó sordo. Entonces están así, escucha que ellas están agarrándose de risa y él no sabe si las comadres de Elizabeth están riéndose de él o de ella o a ver de qué. Entonces fuera de todo, excluido, mirando lo que otros conviven y tienen y demás. Y puede suceder, ahora esto sucedió en Zacarías porque decidió no creer lo que Dios estaba haciendo y dijo que iba a hacer. Entonces cuando yo decido no creer, Dios lo dijo pero decido no creerlo, efectivamente me quedo mudo. Porque no tengo que decir si no estoy de acuerdo con lo que Dios dice. Simplemente es metal que retiñe en un címbalo. No me estoy haciendo ruido, pero no tiene ningún sentido lo que digo. Mis opiniones y punto de vista, si no van de acuerdo con lo que Dios dice, no es verdad, es una fantasía mía. Y fantasiosos hay, abundan, entonces no necesitan escuchar otro fantasioso. Ok, entonces soy efectivamente mudo, pero si decido no creer lo que Dios ha dicho, también efectivamente me hago sordo, porque si no le oigo a Dios, si no le hago caso a Dios, ¿a quién le estoy haciendo caso? Entonces estoy prestando atención a algo que no tiene validez ni permanencia, si no está de acuerdo con lo que Dios dice. ¿Te das cuenta? Entonces puede ser que tú estás viviendo en un silencio así. Para Zacarías duró un poco más de 9 meses. Pero cuando se le soltó la lengua, tuvo algo que decir. Ahora, si tú estuvieras que no puedes decir nada de lo que sientes, ves, lo que has por fin entendido, o sea, obviamente cuando leemos lo que él dijo, reflexionó y meditó y pudo ya sacar conclusiones durante estos meses. No tuvo más que hacer. Y Dios nos pone muchas veces. Veo esto en la vida de alguien que te pone en una situación de silencio. No puedes huir y no tienes nada que decir. Pero tienes que reportar, tienes que llegar a las reuniones y te dicen, ¿cómo estás? Bien. Es todo lo que puedes decir. No puedes ni siquiera poner en palabras lo que pasa, lo que es. Y todos están así, no, fíjate que esto que yo estaba leyendo aquí en 1 de Samuel o en Ezequiel o en Apocalipsis o algo así, y mira, oh, Dios me enseñó algo bien padre, y tú estás así. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Como que saber que Dios está tratando conmigo, que realmente me ve, realmente me escucha y realmente conversa con alguien como yo. ¿Cómo es? Y te sientes fuera de eso, como Zacarías, así. ¿Qué? No. Y no puede hablar, no sale nada con sentido y no entra nada con sentido. Todo es así, parado. Entonces, ¿qué hacer con eso? Si estás en esto, estás en un silencio así, no es para siempre. El silencio de la desgracia es un silencio pesado, pero no es para siempre. Dios está haciendo algo y va a llegar el día que será suelta tu lengua y vas a poder decir, pero ¿qué es lo que entendiste durante este silencio? Vamos a ver lo que pasa cuando Zacarías habla. Entonces preguntaron por señas, versículo 62, a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. ¿Por qué se maravillan? Porque un marido y una mujer se pusieron de acuerdo sin discutir. Pues qué maravilla. No sabemos exactamente por qué se maravillaron, pero es interesante. Él no ha podido hablar y ha quedado sordo y con señas le preguntan a Zacarías cómo le vamos a llamar a tu hijo. Ahí están con la navaja para circuncidar al bebé y todos están esperando, pues cómo se le vamos a llamar. Y Juan es su nombre. Y sabes lo que tienes que hacer es esto. Verbaliza, y no estoy hablando de confesión positiva, pero simplemente externa lo que tú ya entendiste que Dios dijo. Y al admitir, él vio crecer el bebé en el vientre de su esposa 9 meses. Él no creyó, pero a pesar de no creer, por eso es que se ha hecho como tu fe. Y tú di y crea la realidad con el poder en tu boca. Es un fraude, es criminal esto.
Porque Zacarías no tuvo fe, quedó mudo, nunca pudo decir, declaro por fe que mi esposa va a tener hijo, va a ser profeta. Él no pudo declarar por fe, ni tuvo fe, negó. Y sucedió el milagro a pesar de eso. Yo sirvo a ese Dios. El Dios que me deja libre. Yo puedo fracasar, yo puedo ser incrédulo, yo puedo ser torpe, yo puedo ser lo que sea. Y Él no cambia. Él es quien es. Y Él hace lo que hace por quien es Él, no por quien soy yo. Entonces soy libre de tener que controlar lo que Él piensa y manipular sus impresiones y sus percepciones de mí. Entonces pasar frente a una iglesia y quitar el sombrero para que no se enoje para allá. Y estar cuidando, entonces le llevo chocolates y le llevo flores, pero no me quedo mucho tiempo porque no le quiero caer mal, se va a aburrir de mí. Entonces así nomás, hola Dios, ¿cómo te va? Bien, ok, ahí nos vemos. Y eso es lo que mucha gente está teniendo, a pesar de que les han predicado palabra de fe y doctrinas de prosperidad, tienen miedo de tratar realmente con Dios. ¿Por qué? Porque depende de ti la bendición y el favor en esa relación con Dios. Entonces no es el Dios de Zacarías, no es el Dios del apóstol Pablo, no es el Dios del profeta Daniel, del patriarca Abraham, es otro Dios, caprichudo, ensimismado, esperando así que hagan algo bueno para que yo responda. Y vemos Dios tomando la iniciativa y Él arreglando por su cuenta mi pecado y abriendo la puerta por su cuenta, la llave en su mano. No me da las llaves del reino, Él las tiene y Él abre la puerta y Él recibe. Entonces mira nada más, dice, todos se maravillaron, versículo 64, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. Tienes que decir, tienes que externar, tienes que decirlo aunque sea a tu alma y decir, Dios tiene la razón. Me equivoqué, malentendí, me malinformaron, lo que sea, pero Dios tiene la razón, Él es bueno, Él es fiel, yo no entiendo, pero espero en Él. Y así, Zacarías no vio las multitudes llegar a bautizarse en el río Jordán por la predicación de su hijo Juan el Bautista. Zacarías no lo vio. Zacarías no vio. Él quemaba el incienso en el altar de oro, el altar de incienso frente al velo en el santuario. Y un día se rasga el velo de arriba abajo cuando Jesús muere y tembla la tierra y oscuro y todo eso y se rompe. Ya Zacarías ya no estaba vivo. Le tocó a los nietos de su generación ver eso. A Zacarías no le tocó saber que decapitó Herodes a su hijo Juan. No, Zacarías no vio nada de eso. Entonces, ¿dónde está su fe? ¿Por qué no pudo disfrutar de las bendiciones que él con su boca confesó? Él nunca confesó nada con su boca. Él nunca declaró nada por fe. Estuvo en total incredulidad y Dios lo bendijo. ¿Sirves a ese Dios o a cuál? Es muy importante ver eso porque las doctrinas de prosperidad hoy están defraudando, están robando a los creyentes por esta razón. Porque te ofrecen lo que cualquier multimillonario, Bill Gates de Microsoft, te podría dar exactamente lo que Dios te puede dar dentro de ese perfil. Tus millonadas, tu prosperidad, tu fama, todo el mundo, no te faltarían amigos, tendrías guaruras, nadie te secuestra tampoco. Todo padrísimo. Ellos te lo pueden dar, pero para que tú te hagas amigo de Bill Gates y te ofrecen a Jesús es mucho más fácil, mucho más útil. Estos hombres me desconocen, pero si Jesús me reconoce, entonces Él me va a dar todo esto. Pero yo no sé si tengo aún 24 horas para disfrutar todo lo que Jesús me puede dar, que solo se puede disfrutar en esta vida. Y es todo lo que te prometen y te ofrecen es para esta vida y tú no sabes cuántas horas te quedan. Entonces, ¿qué pobreza espiritual están ofreciendo? Es un fraude y no es el Dios de la Biblia. Él toma la iniciativa y nos visita y se hace ser humano para estar en lo nuestro y asume lo nuestro y lo redime.
y nos ofrece la eternidad, sin devaluaciones ni cambios de régimen. Es muy importante ver esto. Ok, entonces está Zacarías ya abriendo su boca. Y habló bendiciendo a Dios. Si a ti te quitaran el habla y te dejaran sordo 9 meses y por fin pudieras hablar, ¿qué estarías diciendo? No, Elizabeth, o sea, porque su última discusión él no tuvo la última palabra, entonces tiene que ganar la discusión porque quedó mudo. ¿Sería eso? ¿Simplemente resumir donde te pusieron el alto, la pausa? ¿O qué sería? Estarías diciendo, no tienen idea cómo me sentí frustrado. ¿Sería todo su tema Zacarías? Zacarías lo que él sintió, Zacarías su frustración, Zacarías su asombro, Zacarías su enojo, su arrepentimiento, Zacarías su testimonio. ¿Qué sería lo que saldría como tu tema? Pero mira lo que dice Zacarías. Quiere decir que pensó y meditó y sacó conclusiones de manera que cuando él suelta su lengua tiene algo que decir. Cuando Dios te da tu voz por fin, ¿qué es lo que vas a estar diciendo? Cuando ya termina este silencio, si tú estás en eso, ¿qué va a ser tu tema? ¿Qué vas a decir? Cuando hablas, vas a decir así, bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos los vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Otra vez, el producto, el fruto de profetizar, porque dice más adelante es que él profetizó. Dice en 1 Corintios 14:3 que el que profetiza habla misterios, habla cosas de Dios para edificación, para exhortación y para consolación. Entonces cuando Dios nos está hablando, y la función de un profeta es así, no es para decirte, puedes ir a un restaurante chino para saber, y ahí te dicen tu fortuna, y que esta semana, pum, te van a correr de tu trabajo, o sea, algo así. Ok, tu galleta china, pide nomás así un plato de arroz para rápido, pero que me den mi galleta. Pero no es nada más para decir el futuro. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo, había casos de decir el futuro, pero la razón de decir el futuro, por ejemplo, Jeremías dice, la ciudad va a ser destruida y van a ir en cautiverio 70 años. La ciudad fue destruida, entonces guardaron el libro de Jeremías como profeta de Dios. No creían, en sus días nadie creía que Jeremías era profeta. Entonces hoy tenemos profetas que circulan en iglesias y si tú no crees que es profeta, hasta te empiezan a echar maldiciones. Y digo, ok, pero la razón era porque cuando sucediera lo que él dijo, sabes que lo demás que dijo también vino de Dios. Entonces ya tienes que decir, si él dijo que en 70 años termina el cautiverio en Babilonia, Daniel, otro profeta en Babilonia, lee el libro de Jeremías ya sabiendo esto es profecía de Dios, entonces lee las razones y él responde en una oración por su nación. Señor, ya vas a mostrar tu misericordia y ya vas a cumplir lo que prometiste y ten misericordia. Acuérdate también de tu misericordia, porque hemos sido malos, porque hemos sido rebeldes y tú has sido fiel. Porque Daniel está viendo eso. Y en el principio los judíos simplemente guardaron el libro de Daniel. No sabían si era realmente profeta o no Daniel. Pero después, cuando empiezan a suceder las cosas que él profetizó, guardaron esto como profecía. De manera que aún Jesús dice, cuando vean esto, que lo que escribió el profeta Daniel, Jesús considera a Daniel como profeta. ¿Te das cuenta entonces? ¿Pero qué produce la profecía? Bueno, pues, entonces te dicen, tienes que vender todo porque ya va a venir el nuevo milenio. Entonces, y todos celebraron el nuevo milenio en el año 2000, que es el último año del milenio que pasó. El siglo XX pasó con el año 2000 y todos esperaban que para octubre de 2000 ya viene Tabernáculos y la venida de Jesús y Digo, si acaso es 2001, pero como quieras. No, es 2000, no, es 2001, empieza el nuevo siglo.
O sea, cuando tú cumpliste un año, ¿tenías 0 o tenías un año? Un año. Entonces el nuevo siglo se cumple en un año. Entonces así. Entonces dicen, no, entonces vende todo y hasta tienes que sacrificar tus mascotas porque viene el arrebatamiento y nadie va a cuidar a tu perrito y se va a morir de hambre o lo van a comer. Entonces de una vez esto y no pasó nada. ¿Por qué? Estaban basando, primero no hacían bien el cálculo. O sea, si tú copiabas en la escuela de alguien que sacaba 7 en matemáticas, no. Pero para eso, mal. Entonces, para el otro, Jesús dice, nadie sabe el día y la hora. Y ya están planeando su vida, haciendo todo eso, formándose túnicas blancas, perrito ya enterrado en el patio, listos así para no hacer un hoyo en el techo, esperando el rapto. Cuando Jesús dice, en el tiempo que no esperas, vendrá. Entonces, bienaventurado aquel siervo que encuentre que su Señor le encuentre haciendo su voluntad cuando venga. Y entonces la confianza que Dios da a nosotros es esto. Haz lo que te digo. Yo me encargo de cómo va a terminar, pero dedícate a lo que te puse a hacer. Entonces, ven, el propósito de profecía dice, 1 Corintios 14:3, es para edificación, para exhortación y para consolación. Y cuando lees el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, hay exhortación, hay edificación y hay consolación. Y así a través de toda la Biblia. Entonces tuvieron temor, versículo 65, exhortación, consolación, edificación. Cuando te das cuenta, Dios sabe todo de mí. Y está hablando exactamente, directamente a mi caso. ¿Te da miedo? Dices, tú le dijiste. No, Dios te está hablando. Dios te está hablando. Estás tratando algo muy personal entre tú y Él y lo está arreglando y lo está confrontando. Consolación, exhortación o edificación o una combinación de las tres. Bien, se llenan de temor. El principio de sabiduría es el temor de Dios. Cuando Dios invade nuestro espacio, cuando Dios se inserta en nuestra vida, produce temor. Y no es, bueno, es como reverencia y mucho respeto. No, es temor. Dices, ajá, me ve que tengo ombligo y tengo pelusa en el ombligo. Y Dios me ve todo. Y no puedo ocultar, ni disimular, ni disfrazar nada de eso. Me ve y no se va. Y estás, bueno, Dios, pues ya, volteate para allá. Y no se voltea para allá. Nos sigue mirando y nos busca y nos persigue y nos incomoda eso y produce temor. Pero el temor de Dios produce sabiduría. El temor de Dios es para vida. Y Dios hace eso, pero Dios ya se disminuyó para hacerse hombre y morir en una cruz. Y todavía queremos que Él sea un crucifijo para que no lo tenga que lo tenga presente, pero no tan así. Ahora, y muchas veces y en muchas formas en la historia humana, el ser humano ha querido convertir en Dios simplemente en un amuleto o en algo como muy útil. Entonces, cuando Dios está ahí, cuando yo necesito. El problema es que yo no entiendo con quién estoy hablando. Zacarías no entendía con quién estaba hablando. Elizabeth sí entendió, María sí entendió y no discutían y no refutaban, sino decían, órale, ok, no sabían cómo les iba a ir, pero sabían con quién estaban hablando. Y yo quiero cambiar de ser Zacarías y estar en un silencio, a ser alguien conversante con Dios y sus ideas y sus planes, y para que me haga entender qué es lo que Él está haciendo, que me consuele, que me exhorte, que me edifique. Y puede ser que yo estoy diciendo todo eso, dice, sí, pero es porque tú eres pastor. No. ¿Cómo llegué a ser pastor? ¿Por ambición? Eso no era mi ambición. Dios trata con nosotros, y esto no es exclusivo para decir San Zacarías, Santa Elizabeth, Santa María. Ok, pues hay un San Jaime por ahí en el santural. Pero ¿por qué Dios trata con nosotros? ¿Por qué se acerca? ¿Por qué se asoma? Porque nos ama. Porque nos ama.
y se interesa, y no hay nada interesante en nosotros. Si has visto pelusa en un ombligo, ya has visto toda la pelusa en todos los ombligos del mundo, y Dios convive particularmente con esa pelusa aquí. ¿Sí me explico? Dices, ay, pero qué burdo ejemplo. Así es, así soy, y Dios aún así me ama y no me deja. ¿Te das cuenta? Necesitamos darnos cuenta que Dios es rarísimo en ese sentido. Y nosotros queremos como ponernos muy formal y muy elegante porque tenemos un ídolo de nuestro corazón y le llamamos Dios. Entonces queremos usar esto y queremos un Dios que nos sea muy útil. Y por eso siempre tengo esa queja con las doctrinas de prosperidad y palabra de fe. Porque producen expectativa errónea. Porque buscan de Dios lo que Él puede dar. Y tienen miedo de simplemente abrazar a Dios como Él es, como Job. Aunque me mate, le voy a alabar. Eso es muy difícil decir. María dice, he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella no tenía idea de lo que venía. Que una espada le atravesaría su corazón. Simeón, el ancianito en el templo, lo ve cuando presentan a Jesús, José y María. Simeón está así, Dios lo trajo ese día, está en la plaza y ahí están todas las parejitas, unos están presentando bebés, otros holocaustos o así, y Simeón nomás así. Ve una parejita con 2 tórtolas, eran pobres. Dios no les colmó de bendición. Pero José y María cambiaron nuestra historia. Podemos caminar en el caminito que ellos dejaron, viendo qué puede suceder. José nunca vio la resurrección de Jesús, pero guardó en su corazón lo que estaba pasando, creyó. María estuvo junto a la cruz, estuvo viendo eso y seguramente se acordó porque lo que Simeón dijo, la Biblia dice, y María guardó estas cosas en su corazón, lo mismo que leemos aquí de los vecinos de Zacarías y Elizabeth. Y María así, sintiendo el dolor que está su hijo desnudo, escupido, golpeado, coronado de espinas, repudiado totalmente por la humanidad. Y ella no puede hacer nada por él. Ella no puede hacer nada por sí misma, deshecha, como muchos junto a la cruz. He aquí la esclava del Señor. No sabía lo que venía, pero sabía con quién estaba hablando. Y nosotros no sabemos lo que viene mañana, pero tenemos que decidir, tenemos que definir. Sé con quién estoy hablando y sé quién está hablando conmigo. Me da miedo porque me ve. Aun cuando hago algo estúpido o vanidoso o rebelde, Él no se va. Está frente a mí y no se va porque me ama. Y me ama por ser quien es Él. Obviamente no por ser quien soy yo. ¿Conoces a ese Dios? ¿Le sigues? ¿Le escuchas? ¿O estás en un silencio viendo cómo otros hablan pero no oyes lo que dicen? Y quieres participar pero no sale nada con un sentido, con coherencia, no sale nada de tu boca porque no estás en la conversación. Pero puedes entrar. Entonces, todos dicen, ¿quién será este niño? Y guardan estas cosas en su corazón. Pero ahora vamos a decir, cuando él empezó a hablar, versículo 67, ¿qué es lo que empieza a decir? Profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel. No, ay, qué frustrado fue Zacarías, qué frustrante, qué deprimiente, qué esto. No pude, o se pude ver el partido de fútbol en tele, pero no pude escuchar ¡gol! Cuando el anunciador está comentándose, no disfruté. No, el tema de Zacarías ya no es Zacarías. Ojalá Dios nos pueda mover a esa postura, a estar en ese marco, de decir, sí, mi tema ya no soy yo, tengo otra cosa que decir. Bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, que aún apenas nace Juan, no nace todavía el Salvador, pero porque nació el niño conforme a la palabra de Dios, Zacarías ya tiene lo suficiente para saber que el otro ya es un hecho.
Abraham nunca vio, nunca recibió, saludó de lejos, dice en Hebreos 11, lo que nunca recibió, y confesó que era peregrino no residente en este mundo. Y lo declara por fe. Eso sería malo el día de hoy. No declares que no tengas nada aquí en este mundo, eso es negativo. Declara que eres hijo de rey, que todo esto es tuyo. Hace muchos años fui a la playa Rebocadero con un amigo, andaba en una fase así doctrinal. Dice, todo en el mundo es de mi Padre Dios, así es que esta playa es de Él. Y íbamos a quedarnos en el Hotel Cama Arena, o sea, mero en Caleta, en la playa, Cama Arena. Entonces, y un taxista se acerca y dice, jóvenes, no hagan eso, aquí no aparecen, los matan, les roban y los entierran aquí en la playa. Y no. Y no, pero todo es de mi Padre Dios, la playa es de Dios. Digo, sí, pero amigo, es que algunos no saben que es de nuestro Padre Dios esta playa. Hasta que Él no les avise, yo mejor así la voy a ir llevando diferente. Entonces, ya de regreso, acampamos en un lugar abandonado que tenían los encargados y nos prestaron y caían cocos junto a nosotros toda la noche, pero fue divertido. Entonces pasamos y por Fairmont, así en la playa, pasamos para buscar un taxi para regresar a la terminal. Entonces ahí estamos y veo la alberca y digo, ¿cómo se antoja? O sea, teníamos 4 días en la playa ya encrustados de sal, greñudo, barbudo, requemado en el sol, encrustado de sal, parecía algo que tú comes en un cóctel. En un ceviche, no parecía humano. Y digo, híjole, cómo se me antoja antes de subir al camión e ir a DF, cómo se me antoja echar así en la alberca y enjuagar todo eso. Dice, sí, pues esto es de tu Padre Dios, el hotel es de la alberca es de Él, pues échate. Y dije, bueno, lo voy a hacer. Y me echo en la alberca, salgo, me meto al baño, me cambio, voy saliendo, está el gerente y 2 policías del hotel que a parecer Dios se le olvidó avisar al gerente que vienen sus hijos a usar la alberca 5 minutos. Y yo me quedé así, dije, jamás me van a arrastrar y meterme en esa trampa otra vez. Voy a creer grandes cosas de Dios. Y hoy estamos viendo, eso fue hace 32 años, y estamos viendo cosas que otros pedían y oraban y nunca vieron, pero murieron creyendo. Y nosotros estamos disfrutando y viendo y tocando con nuestras manos respuestas de oración que otros pidieron. Mucho más grande que usar una alberca. Yo no quiero la alberca. Yo quiero que la gloria de Dios cubra la tierra como el agua del mar. Y podemos pedir cosas muy grandes y esperar muy grandes y confiar, pero eso ya no es para mí. Claro, yo quiero el BMW, el Mini Cooper. Blanco y negro, por favor. Yo quiero eso, porque el Mesute sería muy bonito, claro. Pero eso es para mí y es para las horas que me quedan de vida en este mundo, es para eso. Pero si pido algo que es eterno, que es para que Dios se dé a conocer a todos, no hay límite para pedir, no hay límite. Y nada tropieza mi fe. ¿Te das cuenta? Te están ofreciendo abundancia y es pobreza. Y aquí vemos otra cosa en Lucas. Entonces, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. Todavía no sucede, pero tengo suficiente para saber que sí va a cumplir. Nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviremos. Ahora, si Dios no te da abundancia en esta vida, si Dios no te sana, ¿puedes creer que Él está cubriendo tu vida de gloria de otra manera? Que Él está dándose a conocer, que tú como Abraham y Sara pasas esta vida sin recibir lo que esperas, pero saludándolo de lejos, porque lo que esperas no
El mundo no te lo puede dar, te lo ofrece, pero no lo puede dar. Y estás realmente esperando de la mano de Dios otra cosa. ¿Podrías servir a Dios sin temor en ese contexto? ¿Podrías darle gracias? ¿Podrías tener gozo como Zacarías y Elizabeth sin ver cómo Juan iba a afectar a multitudes? Multitudes se iban a bautizar en el río Jordán y de ahí seguir a Jesús. Él no conoció a Andrés y Pedro y Juan y Jacobo y los apóstoles. Él no los conoció. Él no vio cómo la samaritana, ni siquiera judía, va saliendo del pueblo y todo el pueblo sale tras ella para escuchar a Jesús. Él no vio la multiplicación del pan, pero no lo necesitaba ver para tener gozo este día, porque Él está con su Hijo así. Y ya tiene que terminar tu silencio. Ya tienes que decir, sí, creo. No creí, creo. Y ahora tengo que decir, ahora tengo un tema. Ahora tengo que bendecir a Dios. Bien. Y concedernos, dice, acordándose de su santo pacto, versículo 73, el juramento que hizo Abraham nuestro padre. Cuando Dios hace algo nuevo, descubrimos que no era tan nuevo, simplemente es ahora que lo está haciendo, pero es algo que Él ya venía diciendo que lo iba a hacer. Y aun cuando sucede, yo me acuerdo el día que me levanté y dije, hoy es mi boda. Y tuve que pellizcarme y decir, ¿en serio? ¿Nunca has hecho eso que te levantas y vas a la escuela y es sábado? Nunca. Yo una vez me lavé y todo así, me peiné y todo, ya tenía mi mochila. Y cuando veo va saliendo mi papá de su recámara, pues él ya, cuando ya tenía que haberse ido, digo, es sábado. Dice mi papá, bueno, está bien, ponte a hacer tarea. Ya vienes encarrilado. No, jefe. ¿Es cierto que hoy? ¿Es cierto? Entonces imagínate, ya empieza Elizabeth y nace el bebé y tiene él 8 días para estar así. No puede decir nada. Todos están así. Él nomás ve que Elizabeth se para y arrulla al niño. Él no oye que está llorando. Está fuera del asunto, aún ya creyendo. Pero él, cuando ya puede decir lo que vio, lo que oyó y lo que entendió, entonces tiene esto que decir. Del juramento que hizo Abraham nuestro padre. Esto es lo que Dios ha venido haciendo. Y cuando de repente ya recoge tu vida en lo que Él está haciendo y ya estás a bordo y dices, ¿qué hago yo aquí? ¡Qué miedo! ¿Por qué estoy aquí? Porque Dios está concediendo, dice que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Sin temor. Poder acercarte, poder saber, Dios quiere usar esta bola de barro, este manojo de tierra que se llama Jaime Food, o ¿cómo te llamas tú? Y que Dios quiera tener esto cerca a Él y redimirlo y hacerlo suyo. Y luego a través de eso todavía dejar que esta bola de barro le sirva sin temor. Sin temor quiere decir que si no confieso positivamente todos los días, si no uso el poder de mi boca para crear abundancia o sanidad o salud, que Él no se va, Él no me deja. No tengo que controlar lo que Dios piensa de mí. No tengo que garantizar siempre buenas impresiones de su parte. Él checa todos los días y me da misericordia cada mañana. No se acaba. Y no se acaba mi necesidad de su misericordia. Él ve que todos los días me levanto de mi cama con pelusa en el ombligo. ¿Y tú cómo amaneces? Igual. Y Dios lo sabe. Y no te deja. Eso es libertad. Eso es seguridad, eso es confianza. Saber que tus sube-bajas, tus momentos de duda, tus momentos de incredulidad, como Zacarías, aunque dure el proceso de sacarte de dudas, 9 meses de silencio, de estar mudo y sordo, aún así Dios no le dejó. Yo quiero vivir la vida de Zacarías entonces. Yo quiero estar frente a un Dios que puede tratar conmigo, pero no me va a dejar. Y si algo pasa no agradable en mi vida, poder saber,
Dios está aquí. Dios está conmigo y me sigue amando. Y así como no puedo mejorar su impresión de mí, no puedo manipular sus sentimientos hacia mí, tampoco puedo dañar su sentimiento hacia mí. Tampoco le puedo confundir o agüitar y que Él ya no quiera ser mi Dios. Eso es libertad, eso es confianza. Y podemos esperar en ese Dios porque yo sé quién soy. Y ahora puedo saber con quién estoy hablando y quién habla conmigo. Yo necesito saber con quién estoy tratando. Y saber que mañana Él va a ser tan Dios y tan fiel y tan misericordioso como hoy. Yo lo necesito. ¿Tú cómo vas? Bien, pues vamos a seguir. Que sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, imagina a Zacarías, viejito, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Pero Zacarías nunca vio el cumplimiento de eso, pero ya no duda. Y cuando Dios me ve en mi incredulidad, cuando yo me he hecho efectivamente mudo y sordo por no creer y querer decir no, es mucho riesgo, déjame así. Y Dios no te va a dejar así. Él invade tu espacio, invade tu vida, se inserta en tu camino y tiene algo que decirte. Y nos redime y nos perdona, da conocimiento de salvación, perdón de pecados, para sin temor servirle. Así como bolas de barro que somos. Y no te va a dejar. Y da miedo, pero no te va a dejar. Así es que acostúmbrate. El espantoso amor de Dios que no te deja y no te deja de amar. Y dices, no, ya cálmate. Dame 5 minutos sin eso. No, te prepara toda una eternidad. Y te está preparando para que con otros ojos puedas ver su gloria. Eso es muy importante. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo y para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Entrañable misericordia es misericordia, pero inserta la palabra entrañable, que viene de entrañas. Entonces, para los griegos, por eso usan esa palabra en el Nuevo Testamento, para los griegos las emociones y los sentimientos son viscerales, son de abdominal, no del corazón. Entonces ellos no te amaban con todo el corazón, sino con todo el hígado o toda su páncreas. Y porque eso es lo tierno, lo sensible. Aquí hay un huesote sobre mi corazón y me pueden hacer eso y puedo decir, ¿qué? Pero solo me pican la cresta, me golpean aquí y me doblan. Entonces, entrañable misericordia es eso. Hay un órgano arriba del hígado que está más protegido que el hígado por tus costillas. En donde se le da un golpe, te dobla. Entrañable misericordia. Eso es Dios. Ve, y lo que le mueve hacia nosotros no es nuestra condición, porque ya me levantó, ya me lavó, ya me justificó, ya me santificó. Dios dice, yo te acepto en Cristo. ¿Por qué necesitas seguir teniendo entrañable misericordia si yo ya no fumo, ya no bebo, ya no digo groserías? Porque Dios es así. Lo que le mueve a Jesús para ir a la cruz no es su amor por mí, sino su amor de ser quien es Dios. El poder darse a conocer en esa misericordia entrañable, en verlo doblado, teniendo misericordia de tales como nosotros. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto, la aurora. Ahora, la aurora o el amanecer o el alba viene en el oriente. Entonces los centinelas, lo puedes leer en Salmo 130. El centinela ya va a acabar su turno, ¿no? Cuando amanece, pues ya es fin de su turno, le tocó vigilar de noche. Entonces están viendo y cómo esclarece el cielo de ese lado. De repente ya las nubes sí hay, empiezan a dorarse y ponerse rojas. Y por fin ya está así y ¡pum! Nace el sol. Y la palabra es, aurora es esto, ¡pum! Que nace, que viene subiendo el sol desde abajo. Pero aquí dice que la aurora
nos visitó desde lo alto. Eso quiere decir que no a las 6 de la mañana, cuando amanece y sabes a dónde mirar y esperar y estás, ok, bueno, entonces está mal mi reloj. Ya cuando es eso, toco trompeta y entra otra guardia. Es esto, que son las 2 de la mañana y no aparece el amanecer aquí, sino desde arriba. A medianoche Dios amanece y rompe el silencio y te da voz y puedes escuchar y tienes algo que decir. Y así Zacarías tenía algo que decir. Pero él está dándose cuenta. No está viniendo cuando yo quería, no hasta las 6 de la mañana y no aquí en el oriente, sino aquí arriba. El amanecer está sobre nosotros en nuestra noche. Entonces, ¿cómo estás? Espero que no estés sirviendo un ídolo de tu corazón que es como tú, pero con más dinero, más amigos y más fama, sino realmente con una confianza que solo este Dios te podría dar. La perfecta libertad de ser tú en Cristo, perdonado, lavado, acepto en el amado, permiso para ser tú durante toda la eternidad delante de Él en santidad y justicia. Y si no lo tienes y si estás hasta hoy diciendo, pues sí, con razón, siempre me he sentido fuera de la conversación. Siempre digo, ¿por qué hablan así? ¿Por qué piensan así? ¿Por qué sientan así? Yo trato de hacerlo porque pues es lo que hacen. Entonces si aplauden así, pues yo voy a aprender. Si se saludan así, yo voy a saludar así. Yo quiero estar en esta, pero siempre estoy fuera de la conversación. Tienes que hacer lo que hizo Zacarías, tienes que reconocer. Sí se va a llamar Juan. ¿Qué? ¡Pum! Y ya puede decir el por qué, que es mucho más grande que la vida de Zacarías. Y cuando Dios muestra misericordia, ya estás tocando algo mucho más grande que tu vida y tu propia historia. Es su historia ya, invadiendo la nuestra. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios nuestro, por ser como eres y ser quien eres y hacer las cosas que tú dices y prometes. Y te pido, Dios, por aquel o aquella aquí hoy que después de todo eso como que ya le sacudiste y le hiciste ver algo que hasta ahora ha estado nada más como oyendo la plática pero no tomando una parte y solo dice babosadas cuando trata de hablar y no escucha ni entiende nada, nomás ruidos. Y Señor, ya abriendo ojos, abriendo oídos y soltando la lengua, Señor, te pedimos que a cada uno de nosotros podamos ubicarnos en tu tema y conocer en verdad tu misericordia, Señor. Y te pido por aquel que está sintiéndose fuera de todo esto, que hoy pueda ver algo diferente y decir algo diferente y escuchar algo diferente, Señor. Yo por mí, yo Padre, yo sí quiero la de Zacarías. Y quiero que sueltes mi lengua y que me dejes decir lo que he visto y escuchado, Señor. Y muchos aquí lo estamos queriendo también. Y aunque no veamos el fin de lo que creemos y esperamos, podemos tener gozo porque ya traemos este bebé en las manos. Señor, gracias por esto. Gracias por lo que has mostrado y hecho hasta hoy. Nos haces creer. Y el que aún no ha encontrado, Señor, porque sigue escarbando en su propia alma para encontrar, que pueda alzar la mirada, que pueda escuchar y también, Señor, dale voz. Te pedimos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.